Parámetros físicos de la onda sonora. Los parámetros físicos de la onda sonora son las características que permiten describir cómo se propaga el sonido y cómo es percibido por el oído humano. El sonido es una onda mecánica que necesita un medio material, como el aire, el agua o los sólidos, para transmitirse. Dentro de los parámetros físicos de la onda se encuentran la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda, la velocidad del sonido y el timbre. La frecuencia es el número de vibraciones que realiza una onda sonora en un segundo. Se mide en hertz. Las frecuencias altas producen sonidos agudos, mientras que las frecuencias bajas producen sonidos graves. El oído humano puede percibir sonidos con frecuencias aproximadas entre 20 Hz y 20.000 Hz. La amplitud representa el tamaño de la vibración de la onda sonora y está relacionada con la energía que transporta. Una amplitud mayor corresponde a sonidos más fuertes, mientras que una amplitud menor corresponde a sonidos más débiles. Este parámetro se percibe como intensidad sonora y se expresa comúnmente en decibeles. La longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes de la onda, como dos compresiones consecutivas. Se representa con la letra lambda. Está relacionada con la frecuencia y la velocidad del sonido. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. También está la velocidad del sonido. La velocidad del sonido indica qué tan rápido se propaga la onda sonora a través de un medio. En el aire, a temperatura ambiente, es de aproximadamente 343 metros sobre segundo. En líquidos y sólidos, la velocidad del sonido es mayor. Este valor depende del medio de propagación y de la temperatura. Y por último, el timbre. El timbre permite diferenciar sonidos que tienen la misma frecuencia e intensidad, pero que provienen de fuentes distintas. Depende de la forma de la onda y de los armónicos producidos por cada instrumento o voz. Los parámetros físicos de la onda sonora, frecuencia, amplitud, longitud de onda, velocidad y timbre, permiten comprender cómo se origina, se propaga y se percibe el sonido de diferentes situaciones. La velocidad del sonido es la rapidez con la que una onda mecánica se propaga a través de un medio material, ya que el sonido no puede propagarse en el vacío y necesita partículas que transmitan su vibración. La velocidad con que se propaga depende principalmente de las propiedades del medio, como su elasticidad, que es la capacidad de un material para deformarse cuando se le aplica una fuerza y recuperar su forma original cuando la fuerza desaparece. La densidad, que es la cantidad de masa que tiene una sustancia por unidad de volumen, y el estado físico, siendo estos sólido, líquido, gaseoso. Propagación del sonido en distintos medios. En los gases como el aire, el sonido se propaga más lentamente porque las partículas se encuentran más separadas. Por ejemplo, en el aire a una temperatura de 20 grados Celsius, la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundos. El aire es el medio más importante para el oído humano, ya que normalmente los sonidos que escuchamos viajan por el aire. Cuando una fuente sonora vibra, produce variaciones de presión que se desplazan como ondas longitudinales hasta llegar al oído. En los líquidos como el agua, el sonido viaja más rápido a comparación que en el aire, porque las partículas están más juntas. Por ejemplo, en el agua la velocidad es aproximadamente 1480 metros sobre segundos. El oído humano percibe sonidos bajo el agua, pero con dificultad, ya que el oído está adaptado principalmente para recibir ondas sonoras que se propagan en el aire, no en líquidos. Esto ocurre cuando una persona se sumerge a una alberca y puede escuchar golpes o voces producidas dentro del agua. Aquí las ondas sonoras se propagan a través del agua y llegan al oído más rápido que en el aire. En los sólidos, el sonido se propaga con mucha más velocidad que en los gases y los líquidos. Esto por la cercanía entre las partículas y porque están unidas con fuerza. Por ejemplo, en el acero, el sonido puede alcanzar velocidades de 5000 metros sobre segundos. Otro ejemplo ocurre cuando una persona apoya el oído sobre el suelo y puede escuchar sonidos como pisadas o movimientos que suceden en otra parte. Las vibraciones producidas por los pasos se transmiten a través del concreto, llegando al oído más rápido y con mayor intensidad. Esto explica por qué al apoyar el oído en un objeto sólido como puede ser una mesa o una pared, los sonidos se perciben antes y con mayor nitidez que cuando viajan únicamente por el aire. Esto se debe a que las vibraciones se transmiten directamente del material sólido hasta el oído, reduciendo la pérdida de energía sonora. Ahora, ¿qué tipos de ondas se propagan según el medio?
En los gases, el sonido se propaga únicamente en forma de ondas longitudinales. En este tipo de onda, las partículas del gas vibran en la misma dirección en la que se desplaza el sonido, lo que produce compresiones y rarefacciones del medio. Este tipo de onda es en el que el oído humano percibe normalmente, por ejemplo, al conversar o escuchar música. De igual manera, en los líquidos, el sonido también se propaga mediante ondas longitudinales. Las partículas del líquido vibran de forma paralela a la dirección de propagación del sonido, permitiendo que viaje más rápido. Por último, en los sólidos. El sonido puede propagarse de dos formas, mediante ondas longitudinales y ondas transversales. En las ondas longitudinales, las partículas vibran en la misma dirección del movimiento del sonido, mientras que en las ondas transversales, las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación. Este tipo de propagación solo es posible en los sólidos debido a su rigidez. La fórmula general que usamos para calcular la velocidad del sonido es distancia recorrida por el sonido dividido entre el tiempo que tarda. Por ejemplo, un sonido que recorre 680 metros en 2 segundos. La distancia es 680 metros y lo dividimos entre el tiempo que se tarda, siendo 2 segundos, teniendo como resultado 340 metros sobre segundos. Con esto decimos que el sonido se desplaza mediante las vibraciones de las partículas del medio. La velocidad del sonido varía según el medio en el que se propaga, siendo menor en los gases, mayor en los líquidos y máxima en los sólidos. El oído humano aprovecha estas propiedades al transformar las ondas sonoras que viajan por el aire en vibraciones mecánicas y posteriormente en señales nerviosas, permitiendo la percepción del sonido. Continuando con el tema de la propagación del sonido y el oído humano, para entender cómo escuchamos, primero es importante conocer los fenómenos físicos del oído, ya que estos explican cómo se comporta el sonido cuando viaja por el medio. El sonido es una onda mecánica que necesita un medio, como el aire, para propagarse. Mientras viaja, el sonido puede experimentar distintos fenómenos físicos que modifican su trayectoria, intensidad o forma en la que lo percibimos. Entre los más importantes está la reflexión, la refracción, la difracción, la interferencia y la resonancia. Comenzamos con la reflexión del sonido. Este fenómeno ocurre cuando una onda sonora choca contra una superficie dura, como una pared, el techo o una montaña, y rebota. Un ejemplo muy común de la reflexión es el eco, que se produce cuando el sonido reflejado regresa al oyente, después de un breve intervalo de tiempo. En lugares cerrados, como auditorios o salones, la reflexión produce la reverberación, que es cuando el sonido permanece un poco más de tiempo en el ambiente. En el oído humano, la reflexión nos ayuda a localizar la fuente del sonido y a percibir el tamaño del espacio en el que nos encontramos. El siguiente fenómeno es la refracción del sonido. La refracción sucede cuando el sonido cambia de dirección, al pasar por zonas donde el medio tiene diferentes características, como cambios de temperatura o densidad del aire. Por ejemplo, durante la noche, el aire frío cerca del suelo hace que el sonido viaje más lejos, lo que explica por qué algunos ruidos se escuchan más claramente en ese momento. Este fenómeno influye directamente en cómo percibimos sonidos a la larga distancia. Otro fenómeno muy importante es la difracción del sonido. La difracción es la capacidad que tiene el sonido de rodear obstáculos o atravesar pequeñas aberturas. Gracias a la difracción podemos escuchar a una persona, aunque esté detrás de una pared o en otra habitación. Esto ocurre porque las ondas sonoras se expanden en todas direcciones. Este fenómeno es fundamental para el oído humano, ya que nos permite percibir sonidos, incluso cuando no tenemos contacto visual con la fuente. Ahora vamos a hablar de la interferencia del sonido. La interferencia ocurre cuando dos o más ondas sonoras coinciden en el mismo espacio. Si las ondas se suman, el sonido se escucha más fuerte. A esto se le llama interferencia constructiva. En cambio, si las ondas se cancelan entre sí, el sonido se debilita o incluso desaparece, lo que se conoce como interferencia destructiva. Este fenómeno explica por qué en algunos puntos de un lugar el sonido se escucha claro y en otros se escucha muy bajo. Finalmente, tenemos la resonancia, uno de los fenómenos más importantes relacionados con el oído humano. La resonancia ocurre cuando un objeto vibra con mayor intensidad al recibir ondas sonoras que tienen una frecuencia similar a la suya. En el cuerpo humano, la resonancia se presenta en el oído medio, donde los huesecillos amplifican las vibraciones del sonido. Gracias a la resonancia, los sonidos llegan con mayor intensidad al oído interno
y pueden ser transformados en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como sonidos. En conclusión, los fenómenos físicos del sonido nos permiten entender cómo el sonido se propaga, cómo interactúa con el entorno y cómo nuestro oído es capaz de percibirlo. Sin estos fenómenos, la audición humana no sería posible tal como la conocemos. El sistema auditivo humano es un sistema extraordinariamente complejo que transforma las ondas sonoras en experiencias auditivas significativas. Este proceso puede dividirse en dos grandes regiones anatómicas y funcionales. La región periférica, que comprende el oído externo, medio, interno, donde el sonido conserva su naturaleza mecánica hasta ser convertido en señales electroquímicas, y la región central, ubicada en el cerebro, donde estas señales se transforman en sensaciones y se les asigna contexto y significado mediante procesos cognitivos. La captación del sonido comienza con la llegada de una perturbación de presión al oído externo, el cual actúa como un sofisticado filtro acústico direccional. El pabellón auricular no es solo un simple receptor pasivo. Sus pliegues y circunvalaciones crean reflexiones sonoras que dependen del ángulo de incidencia, permitiendo una localización espacial inicial. Al ingresar al conducto auditivo externo, la onda experimenta una resonancia natural que amplifica selectivamente las frecuencias entre 2000 y 5000 Hz, con una ganancia de hasta 15 decibelios, facilitando así la inteligibilidad del habla humana. La onda sonora culmina su viaje en el oído externo al hacer vibrar la membrana timpánica o tímpano. En el oído medio, la energía sonora enfrenta un desafío físico crucial: el paso de un medio gaseoso, aire, a uno líquido, perilinfa. Si la onda chocara directamente contra el líquido, el 99.9% de la energía se reflejaría debido a la enorme diferencia de impedancia acústica. Para superar esto, el oído medio funciona como un transformador de impedancias mediante dos mecanismos principales: el sistema de palancas de la cadena de bolsillos, martillo, yunque y estribo, y la ventaja hidráulica, derivada de la gran diferencia de superficie entre el tímpano y la base del estribo. Esta combinación concentra la fuerza y aumenta la presión, permitiendo una transferencia eficiente de energía al fluido coclear. Además, el oído medio cuenta con el reflejo timpánico o acústico, un mecanismo de protección que se activa ante sonidos intensos y reduce la transmisión de energía para salvaguardar las delicadas estructuras del oído interno. Una vez que el estribo empuja la ventana oval, se generan ondas de presión en la cóclea, el componente principal del oído interno. Esta estructura espiralada y llena de fluidos realiza una descomposición espectral del sonido mediante el fenómeno de la onda viajera en la membrana basilar. Esta membrana posee propiedades mecánicas graduadas, es rígida y estrecha en la base y flexible y ancha en el ápice. Debido a esta arquitectura, cada frecuencia produce una vibración máxima en una ubicación específica, realizando así una especie de transformada de Fourier biológica, que descompone sonidos complejos en sus componentes frecuenciales antes de cualquier procesamiento neural. Sobre la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti, donde reside el asombroso proceso de transducción mecanoeléctrica. Miles de células ciliares, con sus pequeños filamentos o cilios, se doblan debido al movimiento relativo entre la membrana basilar y la membrana tectorial. Este movimiento mecánico abre canales iónicos, permitiendo la entrada de potasio y calcio, lo que despolariza la célula y desencadena la liberación de neurotransmisores. Existen dos tipos de células ciliares: las externas, que actúan como amplificadores biológicos no lineales, afinando activamente la respuesta de la membrana basilar y aumentando la selectividad en frecuencia, y las internas, que son los verdaderos sensores y están conectadas a más del 90% de las fibras nerviosas aferentes, generando los impulsos que viajarán al cerebro. Finalmente, la información codificada en forma de potenciales de acción viaja a través del nervio auditivo hacia la región central del sistema auditivo en el cerebro. Aquí, en estructuras que van desde el tronco encefálico hasta la corteza auditiva en el lóbulo temporal, se procesan aspectos como la localización de la fuente sonora y se integra el significado y el contexto del sonido, culminando en la percepción consciente. Este sistema no es meramente pasivo, incluye circuitos de retroalimentación como las vías eferentes que modulan la sensibilidad coclear y el reflejo acústico, formando un sistema activo, no lineal y adaptativo que nos permite interactuar con un mundo sonoro complejo y dinámico. Es importante destacar que existen células ciliadas externas que actúan como amplificadores biológicos, afinando la vibración de la membrana basilar para que podamos distinguir entre frecuencias muy similares, mientras que las células internas son las que envían la señal definitiva al cerebro en forma de ráfagas de potenciales de acción.
Una vez que el nervio auditivo transporta estos impulsos eléctricos, la información viaja a través del tronco encefálico hasta la corteza auditiva en el lóbulo temporal. En este trayecto, el sistema procesa diferencias de tiempo y volumen entre ambos oídos para confirmar la ubicación de la fuente. Además, el sistema cuenta con un circuito de retroalimentación, el reflejo acústico. Ante sonidos extremadamente fuertes, el cerebro envía una orden para tensar el músculo del estribo, lo que endurece la cadena de huesillos y reduce la transmisión de energías a la cóclea. Aunque este mecanismo protege el oído interno de daños por sobrecarga, no es infalible ante sonidos de impacto muy rápidos o exposiciones prolongadas a altos decibelios, los cuales pueden fatigar y eventualmente destruir las células ciliadas, provocando una pérdida auditiva irreversible. Cuando el sonido penetra en el oído humano, no solo se intensifica, sino que también se examina con alta exactitud. Esta acción ocurre en la parte interna del oído, en particular en la cóclea, que es una estructura helicoidal llena de líquido. Al acceder las ondas sonoras a la cóclea, el desplazamiento del líquido provoca que la membrana basilar vibre. No obstante, esta membrana no presenta la misma reacción en toda su longitud. Cada sección vibra en función de la frecuencia del sonido que percibe. Los tonos altos estimulan la base de la cóclea, mientras que los tonos bajos activan el extremo superior, que es más elástico. Este mecanismo se denomina separación de frecuencias u organización tonotópica y permite al oído interno actuar como un analizador de sonido natural. Las células ciliadas convierten estas vibraciones en impulsos eléctricos que se transmiten a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Asimismo, las células ciliadas externas son fundamentales para amplificar selectivamente las vibraciones en el interior de la cóclea. Gracias a esta amplificación, el oído es capaz de percibir sonidos extremadamente suaves y diferenciarlos de frecuencias muy similares, lo cual mejora notablemente la calidad auditiva. Por último, la información que llega al cerebro mantiene esta organización de frecuencias. Esto implica que el cerebro recibe un mapa sonoro en el que cada tono tiene un lugar específico. Gracias a esta exactitud, podemos reconocer sutilidades en la voz, seguir una melodía y entender el lenguaje, incluso en entornos ruidosos. En conjunto, el fenómeno del sonido y su evaluación en el oído humano revela que el acto de escuchar es una tarea mucho más intrincada de lo que se aparenta, desde el momento en el que las ondas acústicas se desplazan a través del aire hasta que el cerebro descifra su tonalidad y significado. Intervienen estructuras sumamente especializadas que operan de manera coordinada. La cóclea, al descomponer las diferentes frecuencias y convertir las vibraciones en impulsos nerviosos, nos permite dar sentido a los sonidos. Gracias a este mecanismo, no solo percibimos, sino que entendemos, identificamos y asignamos significado a los sonidos que forman parte de nuestra vida cotidiana, tales como la voz de las personas, la música y los ruidos del entorno.